El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús acaba de hacer la proclama del amor universal de Dios y dejó muy claro que Dios ama a todos, malos y buenos, justos e injustos. Sin embargo, al bajar del monte, la realidad con la que se encuentra es la que hay en la tierra. Una realidad de dolorosas exclusiones. Eso es lo que vamos a ver en los días inmediatos, hoy y mañana. Primero se encuentra con la exclusión religiosa, que es lo más doloroso que puede haber si lo miramos bien, porque se trata de rechazar personas aduciendo a Dios como justificación. Es decir, Dios me faculta para rechazarte a ti. Eso es proyectar una imagen sumamente cruel de Dios. Si nos fijamos bien, el leproso no le pide a Jesús que lo cure, le pide que lo limpie, porque de lo que se trata es que el leproso era considerado un maldito, porque su enfermedad tan catastrófica solamente se la podían explicar como un castigo de Dios. En el libro de Job se dice que la lepra es la hija primogénita de la muerte. Así que nos estamos enfrentando al hecho de la discriminación religiosa. Por eso aquí no hay nada que hable de curación, sino de purificación. Jesús viene con una multitud de gente y de pronto la multitud desaparece y están solos Jesús y el leproso. El leproso se le acerca, cosa que no le estaba permitida por la ley, porque por el contrario el leproso debía andar fuera de las poblaciones. Y cuando sentía que alguien se le aproximaba, él debía advertir: impuro, 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 con el fin de que la gente se alejara de él. O sea que, además del dolor de su enfermedad, tenía que arrastrar el dolor de sentirse maldito por Dios y, por otro lado, alguien dañino para los demás. El leproso se le acerca a Jesús y se arrodilla por miedo, porque él siente que está transgrediendo la ley, pero tiene noticia de que Jesús ha hablado del amor universal de Dios, que Dios ama a todos.
Y él quiere que Jesús le diga que a él también lo ama Dios, con todo y su catastrófica lepra. A él también lo ama Dios. Y por eso le pide: si tú quieres, puedes limpiarme. Este limpiarme es lenguaje religioso, algo parecido a lo que nosotros decimos por allí cuando se habla de limpiar el nombre de una persona. No es que van a coger el nombre y lo van a lavar y lo van a... No. Sencillamente se trata de mostrar que esa persona es inocente de lo que se la acusa. Eso es lo que él le dice: si tú quieres, puedes limpiarme. Esa expresión, si quieres, puedes, está en el libro de la sabiduría atribuida a Dios. Jesús hace dos acciones: extiende la mano y lo toca. Extender la mano es un gesto liberador. Tocarlo implica no solo el contacto, sino también la bendición. Es decir, Dios no te maldice, Dios te bendice. Y ahí está manifestando la universalidad del amor de Dios. Y luego hace una declaración: quiero, queda limpio. Es decir, es voluntad de Dios que tú te sientas amado por Él, que tú no te sientas rechazado por Él. Y es en ese momento en que al hombre, dice el texto, se le quitó su lepra, su lepra. Es decir, él se quitó un peso de encima. No se habla aquí de que Jesús lo curó de la lepra. Hay algo más profundo, y es que Jesús le está garantizando que a pesar de su lepra, Dios lo ama, lo bendice. Pero hay una cosa: la exclusión no solamente tiene la contraposición de los excluidos y los que excluyen. La palabra exclusores todavía no está en el diccionario. Es que esto también tiene su gramática. Los exclusores no aparecen en la sociedad. Hay conciencia de los excluidos, pero no hemos tomado conciencia de quiénes son los que los excluyen. Por eso la palabra exclusores no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y además hay otro problema. Además de que existen los excluidos, dolorosamente excluidos, y existen los que los excluyen, hay otro problema, y es que los excluidos han llegado a comerse el cuento de que ellos merecen ser excluidos. Ellos han interiorizado el rechazo de los que los excluyen. Y entonces Jesús por eso le dice: no le hables de esto a nadie. Porque lo que ha habido allí ha sido una ruptura de la ley. El leproso quebrantó la ley cuando se le acercó. Jesús quebrantó la ley cuando lo tocó. Pero quebrantar la ley en nombre del amor universal de Dios no es oponerse a la voluntad de Dios. Es mostrar que esa ley no venía de Dios, que esa discriminación no provenía de Dios, que Dios no excluye a nadie. Sin embargo, este hombre necesita procesar esto,
porque él estaba convencido de que él era un maldito de Dios y los demás tenían razón al rechazarlo. Por eso Jesús le dice, no se lo digas a nadie. Pero ve a presentarte a los sacerdotes. Estos son los que excluyen. Ellos son los que han inculcado en la gente esa actitud. Dice, ve a presentarte al sacerdote para presentar la ofrenda que mandó Moisés. No la mandó Dios, la mandó Moisés. Y Moisés la mandó, dice, en testimonio contra ellos. O sea, todo ese ritual de purificación que había para declarar sano de la lepra a una persona era un ritual inventado por hombres sin corazón, sin compasión. Y Moisés quiso dejar testimonio de eso cuando mandó presentar la ofrenda ante el sacerdote. Los dirigentes religiosos eran los responsables de esa exclusión en nombre de Dios. Es bueno que nosotros tomemos conciencia de eso, porque muchas veces uno encuentra personas que hablan en nombre de Dios, y en nombre de Dios a veces se escuchan muchos disparates. En nombre de Dios a veces uno escucha cosas que son contrarias al amor universal de Dios. Y en nombre de Dios se han dicho cosas que han alejado a la gente de Dios. Nosotros necesitamos tomar conciencia de eso para darnos cuenta de que una cosa es lo que dicen por ahí y otra es lo que Dios es y manifiesta a través de Jesús.